Poseer únicamente stablecoins no te convierte en un inversor, sino en custodio de todo el beneficio ajeno. Ese capital permanece estático, perdiendo valor gradualmente a causa de la inflación. Aún el staking y la farming DeFi suelen implicar riesgos considerables y mucha incertidumbre. En toda mi búsqueda de mejores alternativas de inversión en el mundo DeFi, me topé con 8Lens, que es una plataforma que maximiza el rendimiento de tus USDC sin hacer trading ni farming, sino a través de préstamos reales con tasas de interés de hasta el 25%. Apostar por lo desconocido siempre implica un riesgo, por lo que es crucial investigar a fondo para asegurarnos de que la inversión se alinea con nuestro apetito de riesgo. Hace tiempo escuché una sabia recomendación de Warren Buffett. El primer paso para ganar dinero es no perderlo, no dar papaya. Esa idea resonó conmigo y la traigo a colación aquí, porque veo que es un proyecto que aborda todos los aspectos, minimiza significativamente la posibilidad de incurrir en pérdidas. He investigado mucho esta plataforma y quiero transmitirles lo que he encontrado. Primero, fue creada este mismo año y ha sido auditada por Certic y por Cyberscope. Es una empresa suiza. Al requerir KYC de los usuarios, cumple normativas que de otra manera levantarían banderas rojas. Acá están siendo cuidadosos de quienes usan la plataforma, no solo los prestamistas, sino a quien se les entrega el capital. Esa plataforma de préstamos Web3, creada por la empresa suiza Maclear AG, que ya ha traído 23 millones de euros en inversiones, ofrece condiciones transparentes y rendimientos fijos. Miren, 8Lens se encuentra en pleno desarrollo y expansión y está ganando impulso rápidamente, ampliando su enfoque hacia las criptomonedas y democratizando las inversiones seguras para todos. 8Lens es una plataforma Web3 donde actúas como prestamista. Suministras monedas estables a quienes solicitan préstamos y un contrato inteligente gestiona todo. Términos, tasas de interés y retornos automáticos quedan todos registrados. Por ejemplo, al invertir 5.000 USDC en un proyecto durante 6 meses a un interés anual del 22%, obtienes nada más y nada menos que 500 USDC de beneficio puro. Todo ello sin la volatilidad y los riesgos de mercado que suelen acompañar a las inversiones en criptomonedas. Este sistema funciona muy bien para el capital que tenemos disponible y con el que no queremos tener apuestas en la volatilidad del mercado cripto. Incluso me parece que sería un lugar perfecto de inversión para un bear market, que es el que se aproxima a final de este año, según lo que creo yo. Esto es lo importante. El titular de la garantía aquí es Maclear, una empresa financiera suiza, lo que añade confianza porque los proyectos verificados siempre son mejores. En el caso hipotético de que un proyecto prestatario se declare en quiebra, Maclear, como garante, procede al cobro forzoso de la deuda, incluyendo la ejecución de garantías y bienes pignorados. Posteriormente, Maclear recibe los fondos y los distribuye entre los inversores participantes de manera proporcional a lo obtenido por la liquidación de los activos. Es muy importante destacar que Maclear se enfoca en liquidar activos tangibles y bienes valorables objetivamente, brindando así una protección adicional a todos los inversionistas. Los proyectos son sometidos a una verificación detallada. Todas las condiciones son claras en la plataforma. El dinero se mantiene seguro, sin volatilidad. Se sabe dónde y bajo qué condiciones se invirtió. Es muy similar a un préstamo tradicional, pero en el blockchain, transparente y seguro. De igual manera, uno escoge proyectos donde quiere participar, donde considere que los riesgos del préstamo van en línea con la rentabilidad generada. Este es un proyecto de finanzas descentralizadas, donde los riesgos se encuentran calculados y no se entregan las monedas estables sin conocer su destino. Cuenta con un colateral que ayuda a minimizar el riesgo y además está gestionado por expertos que saben exactamente lo que hacen. 8Lens combina las ventajas de las finanzas descentralizadas con la fiabilidad de las finanzas tradicionales. La gran fortaleza de blockchain radica en su capacidad para abrir un espacio donde inversores globales participan sin necesidad de residir en la Unión Europea. Su funcionamiento es muy simple, sin tácticas complicadas. Se trata de prestar y obtener ganancias por intereses. Opera sobre la red de Base, donde los contratos inteligentes aseguran la ejecución automática de las condiciones pactadas. ¿Cómo funciona todo esto? Les voy a mostrar ahorita todo el proceso. El proceso de inversión es lo más sencillo posible. Va uno a la app y les voy a mostrar cómo funciona. Esta es la página donde está 8Lens.io, donde uno puede entrar sin ningún problema. Acá uno escoge todos los proyectos, encuentra la información del proyecto, de todo 8Lens, en los códigos de referidos que son importantísimos, quiénes son los embajadores, cuáles son los bonos, cómo es el tokenomics del proyecto y cuál es el plan de aquí en adelante. Vamos a ver cuáles son los proyectos que están disponibles y vamos a ver si podemos imprimir
o apostar a alguno de ellos. Primero hay que conectar la billetera. La billetera se conecta con Wallet Connect, Phantom, Ravi o Brave Wallet. Y pues aquí abajo hay todas las demás. Me voy a conectar por la mía de Ravi y ahí vamos a tener el acceso directo a la plataforma. Listo, ya estoy conectado. Y listo, confirmada mi conexión. Me lo pregunta varias veces, confirma todo el proceso y ya estoy conectado. Acá voy a escoger uno de esos proyectos. Tengo una opción que son equipos de café o alquiler de carros, un sistema de alquiler de carros. Me parece llamativo el de alquiler de carros que genera el 22.9% al lado de los equipos de café que genera el 23.5%. Este dura 8 meses y este de la derecha 9 meses. Vamos a meternos en el de Car Rental, donde vamos a decir que vamos a invertir $100. Primero que todo, tuve que haber hecho un KYC para poder tener la aprobación. Yo ya lo hice, ya presenté mi identificación, ya hice todo el proceso para confirmar mi inversión y vamos a hacer otra vez la firma donde me dice, vamos a ver si me lo autoriza. Listo, quedó completada mi inversión en este proyecto de el alquiler de carros que tiene una inversión a 9 meses con $100 y vamos a verlo en el market cuánto quedó. Vamos a ver mi dashboard. Aquí está mi dashboard. Miren, ya me descontaron los $100 que estaban acá, estaban $104 y acá ya está la actividad, ya está todo listo. Me va a generar el 22.9% de APR en 9 meses. Vamos a ver cómo nos va. Les estaré contando mucho más adelante cómo me va con este proyecto. Ok, entonces, lo único que uno tiene que hacer, como les dije, es conectar el monedero, que es muy fácil, conectar la wallet, completar la verificación KYC, que es un paso súper obligatorio para cumplir con todos los requisitos normativos. Uno escoge uno de los proyectos como lo acaba de hacer entre los disponibles en el fondo común, invierte a partir de los 100 USDC como acaba de hacer. El contrato inteligente registra todas las condiciones, con términos y condiciones. Cada mes recibes pagos de intereses y al final de plazo la devolución de todo el capital. La plataforma experimenta un crecimiento dinámico, captando tanto a los veteranos de las finanzas descentralizadas como a novatos en el universo cripto. Los inversores valoran la unión entre los beneficios de Web3 y la solidez y claridad de los instrumentos financieros. Eso es importantísimo. Esta plataforma de préstamos Web3 fue lanzada en el 2025 y toda esa renta genera aproximadamente el 25% anual. El que acabamos de ver generó el 22.9%, lo cual es muy bueno. Y el blockchain, todo es amarrado al blockchain de Base, con expansión prevista a otras redes. Todos los proyectos han sido sometidos a una verificación de más de 40 puntos. Es un due diligence importantísimo. Y es muy importante recordarles que Maclear es el que actúa como garante de la seguridad y titular de las garantías. El sistema de garantía de recompra en desarrollo por parte de Maclear es importantísimo y todas las condiciones son transparentes. Los usuarios actúan como prestamistas a través de contratos inteligentes y cada vez que se generan dividendos o intereses se los reparten a los prestamistas. Es muy importante conocer eso. La plataforma es muy amigable, como les mostré, y puedo ir a mostrarles más pasos dentro de la plataforma, como les estoy diciendo. Entonces, como ya vieron, vamos a ver a los proyectos, ya vamos a ver quiénes son las personas que están involucradas o cómo está involucrado el proyecto. Acá se habla de qué es Wattlands, qué es Cat8Lens, perdón, cuáles son los procesos. Tiene una regulación muy importante en Suiza, tiene un proceso de cumplimiento, tiene un scoring de riesgo y tiene un agente colateral que ayuda a verificar cada paso. Maclear está basado, obviamente, como lo digo, en Suiza, y acá se ve todo el roadmap para llegar al punto donde estamos hoy. Empezó a ser creado en el 2020 con crowdfunding, es una plataforma muy sólida y en este momento ya estamos en el momento donde ya está operando completamente. Miren, ¿quiénes son los embajadores de esta marca? Acá se ve cómo poder participar, cómo convertirse en un embajador. Hay más de 50,000 seguidores en las redes sociales. Los tópicos son súper relevantes, toda la información que se ofrece. Hay toda esta información, todos los beneficios de los embajadores y qué bonos adicionales hay. Es importantísimo también ir a ver cuáles son los bonos que uno pudiera participar. Hay una información muy clara de cómo funcionan los bonos del proyecto
Y hay un tokenomics que me gustaría compartirles para que ustedes vean que se puede encontrar acá en la página donde está toda la introducción del proyecto. Este proyecto está basado en España, en Barcelona, y me parece que en esta página uno encuentra todos los detalles del white paper del proyecto, donde uno va a ver detalle tras detalle, encontrar todos los pasos y cómo es todo el bagaje para llegar a tener una plataforma tan sólida como lo que hemos ido viendo de 8Lens al final del universo. Es una plataforma que vale la pena que ustedes miren y los dejo acá por ahora. No se olviden que he hablado de muchos proyectos nuevos, además de XRP. He hablado de temas interesantes adicionales como XLM, hemos hablado mucho de temas como Bitcoin y hace poco estuvimos mirando estas billeteras de SafePal, donde uno puede utilizarlas de manera muy ágil entre el celular, el computador y la misma billetera para aprovechar esas alternativas. Los invito a que las miren y que vean el último video donde hice un unpacking de estas billeteras donde se ve exactamente cómo funcionan. Nos vemos en la próxima. Espero que esta información les haya sido muy útil y no se olviden dejarme un like, suscribirse al canal y acordarse que esta información no es asesoría financiera. Chao.